¿Qué tal, locos? Yo soy Secop One y en esta ocasión vamos a armar unas letronas estilo Dark Letter con base en estructura gótica. Para eso primero armo unas guías que saco a partir del centro de mi hoja. Este ejercicio, como muchos en el estilo Dark Letter, lo voy a hacer con una estructura muy equilibrada y que mantenga más o menos los mismos elementos de un lado que del otro. Entonces saco medidas hacia la derecha y hacia la izquierda basándome desde el centro, y posteriormente hago varias líneas verticales cada 1 centímetro para tener varias guías. También saco una línea guía extra paralela a los límites superiores en la parte de arriba, y como pretendo darle un poco de inclinación y curva a las letras, también saco estas líneas curvas con 2 espacios de curvatura en algunas de las líneas verticales. Posteriormente, y como siempre antes de trazar el boceto, distribuyo la palabra a lo largo de las líneas guía. Yo aquí a un lado escribí la palabra para saber cuántas letras van de un lado y cuántas irán del otro, y así empezar a distribuirlas a partir del centro. Como este estilo Dark Lettering está basado en la estructura gótica, pues las líneas de bosquejo también deben tener desde ya esta composición en el ducto. El estilo Dark Letter puede ser un estilo muy confuso porque normalmente está súper saturado de elementos, por eso en este caso borré un poco las líneas de bosquejo para poder trazar lo que será el boceto de cada letra. Como puedes ver, lo único que yo estoy usando para este ejercicio es un lápiz, porque para mí estructurar la letra gótica es relativamente sencillo porque ya tengo memorizado el ducto de la letra gótica textura, pero si tú apenas vas empezando, te recomiendo que aprendas el estilo gótico textura antes de hacer estilos más complejos como este. Por aquí te dejo un tutorial que ya hice de la letra gótica textura hace algún tiempo. Este no tiene explicación en voz, únicamente en texto, pero también te será útil. Comenta si quieres que haga un remake de este tutorial en este nuevo formato y le damos sobres. El Dark Letter se caracteriza por varias cosas, entre ellas sus esquinas, los picos y las formas suelen ser muy exageradas. Por ello, en el boceto extiendo mucho las esquinas de las letras, pero sigo respetando las guías que tracé para mantener una composición entendible, agradable y simétrica. Las letras de la izquierda apuntan hacia ese mismo lado y las letras de la derecha lo mismo, apuntan hacia la derecha. Esta característica la repito en las esquinas superiores e inferiores, y si te fijas, estas tienen una altura similar con su esquina espejo del otro lado, siempre con la intención de mantener la simetría, excepto la letra E, que es la que queda en medio de la composición y que tiene las esquinas que apuntan totalmente hacia arriba y totalmente hacia abajo, directamente en el centro. En este caso la letra E quedó en medio, a pesar de que en cuanto al número de letras no es precisamente la letra que queda a la mitad, pero esta excepción se dio así porque la letra I es más delgada que el resto de las letras y la letra R es más ancha que el resto de las letras, entonces así compenso el equilibrio de la pieza. Aquí termino de equilibrar las esquinas que van por debajo para que todas tengan su equilibrio y altura respectiva de un lado como del otro. Una vez que tengo un boceto previo de la composición, en este ejercicio yo decidí arrancar la hoja para pasarla por debajo y después calcarla, mejorando y ahora sí estructurando mejor cada elemento y agregando más y más detalles al boceto. En este caso decidí hacerlo así porque, como ya lo mencionaba, el Dark Lettering tiene demasiados elementos, entonces bocetar encima me causaría mucho ruido visual y mucho grafito sobre el papel, lo cual podría dejarle grietas y demás detallitos a la hoja que me complicarían hacer un boceto más detallado. Además, así lo puedo centrar un poco mejor a la hoja, detalle que en el primer boceto me falló un poco. Ya para el boceto más detallado decido sacarle punta al portaminas. Yo utilizo un portaminas del número 2 y uso minas del 2B. Acá les dejo la marca de este portaminas, pero pues ustedes pueden armarse el que quieran, incluso usar un lápiz. Yo prefiero 1000 veces un portaminas porque la mina no tiende a secarse como en los lápices por la madera. Con la punta más afilada me permito hacer un boceto muchísimo más detallado y con picos más finos. También agrego estas irregularidades en el trazo, que en este caso son huecos redondos, pero en otros ejercicios de Dark Letter pueden ser fisuras triangulares, por decirlo de alguna manera, que simulen grietas. En este caso pues yo elegí este porque fue el que me gustó y lo repito en varias partes para hacer una composición saturada de este elemento y que yo llamo pues desagradable si eres tripofóbico, ¿verdad? Doy mayor ajuste a los trazos de esquina que sobresalen por debajo y en general a las letras que lo necesiten, reajustando alturas y demás para que la composición sea lo más simétrica posible, característica que se refleja mucho en ciertos estilos de Dark Letter. Algo muy importante es que aunque el estilo Dark Letter se caracteriza por tener una saturación excesiva de elementos, esto no significa que dichos elementos no tengan un orden. Si te fijas, sus elementos no chocan entre sí y si un pico o esquina queda por encima de una letra, procuro que este pico atraviese o rebase el elemento por el cual queda encima, para no tener la sensación de que el pico se mocha de la nada, ya que además esto crea manchas visuales que pueden confundir, y aunque el Dark Letter sustituye la legibilidad de la palabra por la estética agresiva, esto tampoco significa que las formas y elementos deban quedar inentendibles. Los grosores y las formas también deben mantener ciertos patrones y similitudes para tener una composición agradable al ojo y al cerebro humano. Continúo y en la letra N trato de asemejar los detalles de los elementos que sobresalen por la derecha para que se parezcan a los que sobresalen por el lado izquierdo de la composición correspondientes a la letra R.
Esto mejorará el detalle de la simetría y tendré una composición mucho más equilibrada. Como aquí no tenía un elemento que se pareciera en este otro de la R, pues decidí alargar mucho más la esquina superior. Ya por último agrego unos trazos extras que simulen algo así como telarañas, que salen desde algunos puntos específicamente donde tenga espacios en blanco, bastantes libres y en los que siento que se ven vacíos. Estas telarañas deben responder a la física de que caen, es decir, crean una curva hacia abajo desde un punto A y un punto B, y agrego una telaraña extra junto que la acompañe para que no se vea la rayita así nomás solita. Ya que tengo el boceto, comienzo con el delineado, para lo cual, y como siempre, borro un poco el boceto de fondo para que no me estorbe visualmente. Utilizo un plumón de doble punta, una fina y una extra fina. Con esta última hago el delineado, y al tratarse de un estilo dark puedo no tener un cuidado demasiado minucioso en este delineado, porque pues no es un estilo fino o delicado como sería un script o un gótico tradicional, pero sí hay que hacerlo bien. Voy borrando el boceto del fondo conforme voy trazando el delineado de la letra en cuestión. No borro todo el boceto de jalón porque es un estilo con muchos elementos visuales y corro el riesgo de olvidar la forma que tenía en el boceto y trazarlo mal. Lo mismo hago con los trazos de telaraña para que no se me olviden por dónde los puse, y también voy agregando unos cuantos en donde siento que hace falta. Ya teniendo el delineado con el trazo fino, borro todo lo que quedó de lápiz y con el trazo más grueso del plumón hago el relleno, y así consigo rellenar un poco más rápido. Para las partes más estrechas por rellenar ejerzo menos presión con la punta del plumón, de esta manera obtengo un trazo más finito, y las partes ya con más espacio pues no tengo mayor problema y relleno más rápido. Y bueno, locos, mientras termino de rellenar, recuerda comentar qué otro estilo de letras te gustaría que armara o qué duda específica tienes de este u otro estilo. Sé que en estos videos no siempre puedo meter todos los detalles de un estilo o cubrir todas las dudas, así que tu comentario nos ayuda a todos para seguir armándote tutoriales útiles. En algunas partes usé la mano izquierda, pero aún no me acostumbro a ser ambidiestro, entonces al final usé una cajita de apoyo en el lado derecho del cuaderno. Esto precisamente porque mi mano ya no queda a la altura del lienzo y ya no tengo dónde apoyarla y tendría que rellenar con la mano al aire. En realidad no hay problema en hacerlo de esta manera, pero pues es más cómodo apoyar la mano para que esté más relajada y así pueda trazar mejor. Por eso yo usé esta cajita, que tiene más o menos la misma altura que mi cuaderno. Continúo, y una vez que termino de rellenar puedes dejar tu obra así, en realidad no habría ningún problema, se ve genial. A mí me dio la loquera y sentí que se veía un poco vacío, así que con la pluma decidí agregar un sombreado extra en la parte media superior de toda la composición, aunque lo ideal sería trabajar este sombreado por debajo del relleno, es decir, sombrear antes de rellenar para que no queden los trazos de la pluma por encima del plumón. Este fue un agregado adicional que decidí meterle para ver cómo se veía, arriesgándome un poco a que se arruinara mi obra. Tú pon en los comentarios qué versión te gustó más, con sombreado o sin sombreado. Yo decidí agregarlo y pues ya ni modo. Para este sombreado primero hago el degradado en las esquinas de los ojillos de las letras como la R y la E, por ejemplo, oscureciendo de arriba hacia abajo, y después hago un degradado similar pero de abajo hacia arriba en estas partes para complementar el sombreado. Y ya que tengo esas partes sombreadas, paso a darle un degradado general a toda esa área para unificar la sombra y que quede como una sombra general. Suavizo un poco la sombra con el dedo para que no se vea tan rayoneada, y así es como queda la sombra final. Ya por último pongo mi firma como siempre y doy por terminada esta pieza de Dark Letter. Y bueno, locos, pues así quedaron estas letronas que se armaron en esta ocasión. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Suscríbanse, comenten sus dudas que les gustaría que resolvieran en el siguiente video. Comparte, likea y todo eso. Ya te la you know.